¿Sabías que podrías estar ganando dinero con YouTube incluso antes de tener 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción? Sí, este es un secreto del que pocos están hablando y que está haciendo que muchos canales de YouTube estén subiendo y creando vídeos sin estar ganando nada de dinero. Porque sí, no tienes por qué depender de los anuncios de YouTube. Hay otras muchas formas con las que puedes ganar dinero gracias a tus vídeos de YouTube. De tal manera que te voy a contar 5 formas en las que vas a poder ganar dinero antes de monetizar tu canal, que incluso yo estoy utilizando, pero incluso los grandes youtubers como MrBeast también las están aplicando. De hecho, estos grandes creadores de contenido, estos grandes youtubers, aseguran que ganan más dinero con alguna de estas 5 formas que con el propio canal de YouTube. Pero que no cunda el pánico, te las voy a organizar de tal manera que van a ir de la más fácil de hacer y que no requiere absolutamente nada de inversión, que no vas a tener que poner nada de tu dinero, hasta la más compleja, que es un poquito más difícil, pero que al mismo tiempo te va a repercutir en tener muchísimos más ingresos. La primera forma es mediante afiliación. Seguramente has oído este concepto un montón de veces y de hecho seguro que me lo has escuchado a mí también, que los enlaces que te dejo son de afiliación de Amazon. Todo, absolutamente todo, te voy a dejar un enlace a Amazon que yo me llevo una comisión, voy a ser sincera contigo. Y es que eso quiere decir que por cada venta que se haya hecho desde ese enlace que me pertenece a mí, yo me voy a llevar una comisión de esa venta. ¿Cuál es la ventaja de ganar dinero mediante afiliación? Que haces un vídeo y con la llamada a la acción llevas a la gente a ese enlace, de tal manera que la gente a la que llega tu vídeo y vea ese vídeo y le guste el producto que estás promocionando, puede ser un producto, una review de un libro, un resumen de un libro. Lo bueno que tienes es que tú haces el vídeo una vez, YouTube mueve ese vídeo, te está trayendo público y clientes potenciales que pueden hacer clic en esos enlaces de Amazon, comprar el producto y tú te llevas una comisión. Y el vídeo trabaja para ti, para moverte y atraerte público que puede interesarle el producto que tú estás promocionando. De esa manera, ese vídeo te está trayendo de alguna manera ingresos, no mediante AdSense, pero sí te lo está trayendo mediante afiliación. Pero tú puedes entrar a afiliaciones de cualquier empresa. Hoy en día todas las empresas, todas las plataformas tienen alguna manera de afiliación. Solamente tienes que buscarlo. Todos tienen un plan de afiliación. Hoteles, softwares, plataformas, empresas de servicios, empresas de productos, y si por lo que sea no tienen un programa de afiliación, siempre puedes contactarles para que te den un código de descuento y hacer el mismo efecto. Que ese código de descuento sea perenne, que no sea caduco, y cada vez que alguien entre en tu vídeo y decida comprar el producto mediante tu código de descuento, tú te vas a llevar una comisión. Y lo bueno es que este tipo de ingreso no te requiere ningún tipo de inversión ni de esfuerzo, tan solo entras en la plataforma en cuestión, rellenas unos ciertos datos, das tu información y ya está. Y ya cada vez que entras desde tu perfil vas a tener un enlace personalizado que cuando tú lo compartes en las cookies de la plataforma y de la empresa, pues le llega la información de que ese enlace ha sido tuyo y que te llevas tu correspondiente comisión. Eso sí, te recomiendo que aquello que te vayas a afiliar sea relacionado con el tema de tu canal. Por ejemplo, si tienes un canal de cocina, no te afilies a empresas relacionadas con el mundo de los coches, porque no va a tener nada que ver y tu público del canal no va a estar interesado en comprar repuestos de coches o material de coches, van a estar interesados en productos que puedan servir para cocinar. No consiste en ganar dinero por ganar dinero, sino pensando bien en la audiencia y la utilidad que eso puede aportar a la audiencia. Vamos a por la segunda forma con la que puedes ganar dinero sin tener monetizado tu canal de YouTube y que tampoco te va a costar nada. Es ofreciendo tus servicios, tus habilidades. Un canal de YouTube especializado en fotografía. Tú ahí puedes ofrecer tus servicios de fotógrafo, que te contraten como fotógrafo para diferentes sesiones o para sesiones especializadas, como puede ser que te posiciones como fotógrafo de gastronomía o fotógrafo de mascotas o fotógrafo de niños. Entonces, a través de tu canal de YouTube van a ver cómo trabajas, van a ver tu estilo de trabajo, van a conectar contigo y van a decir, vale, yo cuando necesite una sesión de gastronomía, sé que voy a poder contar con esta persona porque ya sé cómo trabaja, confío en él, veo los resultados, coinciden con lo que a mí me gusta. Entonces, a través de tus servicios, de tus habilidades, de lo que tú ya estás compartiendo en tu canal de YouTube, tú puedes empezar a monetizar. Siempre y cuando dejes una llamada a la acción y dejes a la gente muy claro cómo te pueden contactar y que tú estás ofreciendo esos servicios. En este caso sí que te recomiendo que puedas tener una página web, porque cuando ofrecemos servicios a la gente siempre le gusta tener un poquito más de información y que además que puedas llevarles a ese enlace de tu propia página web con tu portfolio,
con los diferentes servicios que estás ofreciendo, qué incluyen esos servicios y demás, los vas a terminar de convencer muchísimo mejor. A mí me gusta mucho el hosting de Shere, es el donde yo tengo todas mis páginas web y llevo muchos años con ellos. Así que si te planteas hacer una página web, te voy a dejar en el comentario fijado un código de descuento para que puedas hacerte tu página web y que no te suponga demasiada inversión. Te puede estar saliendo a lo mejor un hosting por 30 euros al año. O sea que no está nada mal. El tercer método es creando tus propios infoproductos, es decir, productos que puedas hacer solamente una vez y que se puedan vender infinitas veces sin que a ti te requiera estar dedicándole más tiempo. Lo haces una vez y eso ya se vende para siempre. Por ejemplo, pueden ser plantillas o ebooks que puedes publicar directamente en plataformas como Gumroad. Gumroad, tú subes ahí tu plantilla, tu ebook, y la gente desde ahí te paga lo que tenga que pagarte. Gumroad se lleva un porcentaje, obviamente, y se pueden descargar esas plantillas y esos ebooks. Y tú no tienes que ocuparte de nada, no tienes por qué tener una página web, ni estar haciendo pasarelas de pago, nada. Todo lo tienes ya directamente en Gumroad. ¿Que quieres hacer cursos digitales? Que también sería otro tipo de infoproducto. Puedes subirlo también en plataformas de terceros para que no tengas que estar haciendo páginas web, ni tener que estar programando, ni tener que estar preocupado de me ha entrado mucha gente en el curso, la plataforma no puede con ellos, se ha caído. Existen plataformas de terceros como pueden ser Hotmart, Coursera, Teachable. O sea, hay un montón de plataformas donde tú grabas tus cursos, los subes a esa plataforma y ya la plataforma ya te lo deja todo en las secciones de módulos, que tú puedas subir PDFs, así que también es muy sencillo de hacer y con el que también puedes estar ganando dinero antes de estar monetizando tu canal. Y además viene muy bien, porque cuando tú montas un canal de YouTube, a fin de cuentas son como pequeñas pildoritas de conocimiento que tú tienes. Pues esas pildoritas las puedes ampliar un poco más, montar un curso y quien quiera saber más de aquello que tú estás promoviendo en tu canal, pues pueden ir a ver tu curso. También puedes hacerlo mediante membresías, el famosísimo Patreon. De decir, vale, si quieres contenido exclusivo, tener un acceso más directo a mí, pues tienes que entrar en mi membresía, en mi comunidad privada, que puede ser a través de Patreon, por ejemplo. De hecho, esta forma de monetización también la estoy aplicando yo mediante la creación de mi membresía de Arcade Team Crew, que ahora mismo están las plazas cerradas, pero que muy pronto voy a abrir nuevas plazas a partir de finales de diciembre, principios de enero. Así que si te quieres apuntar a la lista de espera para ser de los primeros que entren en Arcade Team Crew y recibir todo el contenido exclusivo, te voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que te puedas apuntar a la lista de espera y que puedas indagar un poquito más sobre lo que va a haber y qué puedes esperar dentro de Arcade Team Crew. El cuarto método, que seguramente este también le has oído un montón de veces, tener tus propios productos físicos. Productos físicos, la típica tienda online que la gente hace clic, te compra el producto y tú te encargas de empaquetarlo y enviarlo, pero que son productos tuyos propios, como pueden ser manualidades, artesanías o incluso la publicación de un libro. ¿Ves? En este caso también lo tengo yo aplicado, esta cuarta forma de monetizar YouTube, que sería como monetizar mi marca personal mediante un producto físico, como es el planificador de Arcade Team y el libro Gana el juego a tu mente. Pero no solamente tiene que ser un producto físico, un libro o un planificador, puedes crear también cualquier tipo de producto, ya sean manualidades, artesanías. De hecho, MrBeast en una entrevista aseguró que con sus barritas de chocolate Festivals gana muchísimo más que con YouTube. O sea, que realmente sus ingresos provienen de las ventas, o sus ingresos o su riqueza proviene principalmente de la venta de productos de las chocolatinas Festivals. De muchas cosas, pero de nuestros ingresos, más de la mitad será Feastables, mucho de eso. Quiero decir porque obviamente eso está explotando y a la gente realmente le gusta. Ahora que actualizamos la fórmula, es un éxito. Y luego, te diré que hay mucho porque no los tengo, no los agrupo como YouTube. Lo tengo como ingresos de publicidad, acuerdos de marca, teóricamente merchandising, esto, y hay tantos elementos. Así que como puedes ver, hasta los grandes youtubers aplican esto. Y por último, otro método para ganar dinero antes de monetizar tu canal de YouTube es mediante patrocinadores. Sé que la mayoría de las personas que tenéis un canal de YouTube pensáis que los patrocinadores solo son accesibles para grandes canales de YouTube, con unas enormes visualizaciones, con muchísimos suscriptores, grandes influencers, pero no. Te equivocas. Hay muchísimas marcas, muchísimas empresas que valoran mucho más a los pequeños creadores de contenido que a los grandes influencers. ¿Por qué? Porque los microinfluencers, los pequeños creadores de contenido, aunque no tengas cientos de miles de reproducciones ni tengas miles y miles de suscriptores, lo bueno que tienen los pequeños canales de YouTube, se aseguran que ese creador de contenido tiene a la comunidad muy fidelizada, porque es una comunidad pequeña y por tanto
los conoce y tienden a hablar con él. Esa persona habla también con su comunidad. Obviamente no te vayas a buscar como patrocinador a empresas como Coca-Cola o Red Bull, porque no les vas a interesar, pero sí que puedes hablar con pequeñas empresas o medianas empresas, incluso empresas de tu barrio, decirle: oye, mira, por hacerte una mención en mis vídeos de YouTube donde tengo 800 suscriptores y que está teniendo una media de 1000 reproducciones por vídeo, te voy a cobrar, yo qué sé, le puedes cobrar una cantidad pequeña por vídeo y seguramente le va a interesar. Porque si tú le explicas bien y le presentas bien el dossier de las visualizaciones que tienes, cómo funciona esto de YouTube, cómo vas a hacer esa promoción, cómo vas a hablar de ello, de qué trata tu canal, eso también pasa un poco como con la afiliación. No vayas a empresas pequeñas que no tengan nada que ver con tu sector o con tu nicho o con el tema de tu canal. Procura que sean empresas que tengan cierta relación. Si tu canal trata de coches o de motos o habla de motor o tal, sí que te puedes ir a un taller o te puedes ir a un concesionario a que te dejen a lo mejor algún coche del concesionario para que puedas hacer un vídeo en específico y utilizar ese tipo de coches y patrocina de esa manera el canal. Puedes hablar con un taller y cada cambio de X cantidad pues tú vayas a grabar el vídeo allí y les promociones el taller hablando de una determinada temática que te pueda incluir dentro del canal. Entonces siempre hay maneras en las que tú puedes hablar con empresas y con negocios que te patrocinen 1, 2, 3, 5 vídeos por un precio bastante más económico de lo que le puede suponer un anuncio de televisión, y encima van a saber que va destinado a un público muy especializado dentro de ese nicho, dentro de ese sector. Mientras que con otros programas, pues por ejemplo, tema de influencer y tal, saben que sí, que el público, un porcentaje está especializado o tiene interés en el tema, pero otros muchos simplemente se suscriben o les siguen porque son influencers, porque son conocidos, pero no porque vayan a full con el tema que pueda estar comentando ese creador de contenido. Mientras que con los pequeños, las empresas y las marcas entienden que la comunidad que tiene es una comunidad que está hiper mega interesada en ese tema, porque al ser una comunidad mucho más pequeña, saben que ese creador de contenido, es decir, tú, va a tener muchísimo más contacto con esa audiencia y por tanto va a haber como esa conexión de te estoy recomendando algo y es porque realmente creo en ello, y la gente va a confiar mucho más. De tal manera que saben que cada visualización que vas a tener en tus vídeos es una visualización de alguien fidelizado y una visualización de calidad, que no es ver por ver. De todas maneras, si quieres que haga un vídeo hablando de cómo hacer un dossier para presentárselo a los patrocinadores cuando eres un canal pequeño, solo tienes que dejármelo en los comentarios, y si veo que hay mucho interés, pues haré un vídeo paso por paso para explicarte cómo hacer esos dosieres para que ninguna empresa pueda decirte que no. Teniendo en cuenta estas 5 formas de monetizar o de ganar dinero con tu canal de YouTube, antes incluso de estar monetizado, te va a permitir sentirte mucho más liberado a la hora de crear tus contenidos, porque no vas a estar dependiendo de los caprichos que pueda tener la plataforma de YouTube. Es decir, que si algún momento tú quieres meter una canción en tus vídeos que tenga copyright, te va a dar igual que YouTube te lo desmonetice, porque tú vas a estar monetizándolo por otro lado, porque tú prefieres meterle esa canción que sabes que va a funcionar muy bien en el montaje, en la historia, en las emociones, y que eso te puede ayudar a convertir muchísimo más potenciales clientes o tener muchísimo más alcance, porque luego sabes que te los vas a llevar a alguna de estas formas de monetización, que el hecho de decir, vaya, es que estoy aquí atado de pies y manos, no puedo hacer esto, no puedo utilizar esto otro porque me van a desmonetizar este vídeo y no voy a ganar dinero con este vídeo. Con este método, esto te despreocupas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes un vídeo con 200 visualizaciones y en ese vídeo tú tienes una llamada a la acción a un enlace de afiliados de un producto que a lo mejor vale X cantidad, del que tú te vas a llevar un porcentaje que son 100 euros por cada uno que haya comprado el producto, pues el 10% de 200 personas son 20. Si compran 20 productos de 100 euros, tú te estás llevando 2.000 euros. Un vídeo ya te ha aportado 2.000 euros con 200 visualizaciones. ¿Cuántas visualizaciones necesitas de YouTube para que puedas estar monetizando 2.000 euros en un solo vídeo? Muchísimas. Sin embargo, con 20 personas tú podrías estar ganando esos 2.000 euros. ¿Me entiendes por dónde voy? Y si no sabes por dónde empezar, por aquí te voy a dejar un vídeo en el que te cuento más trucos para crecer en YouTube, cómo tener muchísimo más alcance y sobre todo técnicas para ganar mucho más dinero y tener más ideas de contenido que te produzcan muchísimos más ingresos. Así que nada, Arcadenians, nos vemos por el espacio digital. ¡Llévame!